vamos a tender un puente entre las dos aperturas de sesiones. La de ayer, donde hubo foco puesto en los insultos, en las chicanas, ¿no? de parte del presidente Javier Milei, concretamente en el frente de izquierda, ¿no? Ahí le hizo una devolución de gentilezas a Miriam Bregman, ¿no? ¿Se acuerdan de aquel famoso gatito mimoso de las corporaciones? Claro, fue en un debate. Estaba buena. Fue en un debate, no en una apertura de sesiones. Bueno, ayer la apuntó como la chilindrina trosca. Y después se la agarró con Nico del Caño también y demás. ¿Por qué digo un puente? Porque en línea lo tenemos al diputado provincial Cristian Castillo, que hoy le va a tocar ser testigo de la apertura de sesiones en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Por supuesto, Chipi, bienvenido. Maxi Pérez y Eugenia La Sala, te saludamos desde acá. Hola, ¿qué tal, Max? Eugenia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola. Bien. Chipi, ¿qué lectura haces de lo que ocurrió ayer en el Congreso Nacional? Para mí Milei hizo una suerte de stand-up a partir de que, como no tiene mucho para mostrar respecto a los resultados de su gestión, tiene que distraer. En otros términos, como no hay pan, un poco de circo. Ese me parece que fue el eje de todo, ¿no? Uh-huh. Lo preparó de esa manera y los ataques a los sectores de la oposición en el recinto, bueno, es parte de eso, de que él lo arma como ese show, incluso con gafes, como decir que envió una ley sobre el régimen penal juvenil cuando acaban de aprobarla, ¿no? Tuvo así unos gafes en el discurso un poco peculiares, y eso me parece, ¿no? Porque la verdad que sobre el país que él muestra y la realidad hay una diferencia muy grande. O sea, él habló en medio de que la economía sigue para abajo en todo lo que hace a la industria y construcción. Hay otra velocidad, es cierto, en las actividades extractivas, la producción agraria, minera, hidrocarburífera y la especulación financiera, pero en lo que produce resultados reales sobre la vida de la gran mayoría de la población, la situación es catastrófica. O sea, los salarios alcanzan cada vez para menos, ya sea como naturalizado que se tienen 2 o 3 laburos para poder llegar a fin de mes, y el temor a los despidos, porque tanto en el sector industrial, donde hay un industricidio generalizado, como en los comercios, veía el dato de que cerca de la mitad de los kioscos de la Argentina cerraron, ¿no? Bueno, es una situación verdaderamente muy, muy crítica, que en aspectos nos hace recordar a cuando, en lo que hace a los cierres de fábrica, bueno, los trabajadores empezaron a recurrir a las ocupaciones para defender los puestos de trabajo allá en el 2001, uh-huh. Donde, obvio, la situación es diferente porque acá hay una economía a 2 velocidades, ¿no? Como te decía, no es que está todo en la situación crítica que teníamos en el 2001, y además la diferencia que hay es que tenemos medidas de contención social que no existían en ese entonces, y el empleo ultra precarizado de las plataformas que contienen la pérdida del empleo bajo convenio, ¿no? Que es lo que estamos viendo. O sea, se pierden trabajos bajo convenio todos los días a raudales, y la única creación de empleo que tienen es o Rappi o Uber, no hay otra cosa. Así que bueno, por eso digo que hay una situación muy diferente entre los anuncios de Milei. La malaria ya pasó, cuando estamos en plena malaria para gran parte de la población. Y con un grado además de violencia represiva que no tolera la más mínima protesta, ¿no? Bueno, a vos te tocó hace poco acompañando unas manifestaciones, si no me equivoco, fuiste una de las víctimas, ¿no? Del gas de la policía. Sí, pero digo, no hay... Todo ese gas que ya hemos internalizado. Claro, lamentablemente. Lamentablemente. Uno está acostumbrado a protesta de trabajadores, policía pertrechado con antitumulto, camiones hidrantes para dispersar cualquier tipo de protesta. Es una locura, pero hemos naturalizado ese paisaje.
Sí, es lo que ellos han tratado de que se naturalice, pero bueno, eso no frena la resistencia, la bronca. Y lo otro que creo que hay un contraste muy grande entre cómo se ha disciplinado una parte de la superestructura política Milei, y por eso logró aprobar las leyes que quería en las sesiones extraordinarias, en particular la reforma laboral, que yo denomino estatuto inconstitucional de la esclavitud obrera, con el voto de una parte de los senadores y diputados que responden a gobernadores del peronismo, que fueron votados para hacer oposición y sin embargo jugaron para Milei, y la realidad en el crecimiento del descontento. Estaba viendo varias encuestas de opinión que marca que tanto en enero como en diciembre ya se veía una caída de la imagen positiva del presidente, y las encuestas que han salido respecto de aprobación o crítica de la reforma laboral dan una oposición de alrededor del 70% a esa medida, ¿no? Sí. Por eso te decía que me parece que hay un contraste grande entre una superestructura bastante disciplinada y un descontento creciente, ¿no? Que lamentablemente la actitud de la conducción de la CGT ha evitado que se transforme en todo lo activo que debería haber sido para frenar la reforma laboral, pero aún así la adhesión tan fuerte al paro muestra que efectivamente había fuerza y posibilidad para haberla frenado, pero bueno, faltó una estrategia a la altura del desafío que planteaba voltear la reforma. Cristian, vos sos diputado y también sos sociólogo, sos un docente muy conocido en la UNLP, en la UBA. Vos hablás del aumento del descontento. ¿Cuántos creés que todavía lo apoyan? Y te pregunto como sociólogo, ¿por qué? ¿Por qué se da este fenómeno? Mira, Milei tiene un núcleo duro que para mí sería el que lo votó en septiembre en la provincia de Buenos Aires, que bueno, que es un sector de derecha que hay en la sociedad argentina que viene con tradición y es el núcleo que tiene. Y después es un sector oscilante, ¿no? Que logró atraerlo con el chantaje de Trump en la elección general, pero que me parece que es otro sector que se le está yendo. O sea, ya el 2025 fue un cambio de la sociología electoral de Milei, donde, al menos en el AMBA, tomando la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, pasó de una votación donde tenía un electorado un poco más transversal a un electorado más de clase media y clase media alta, más parecido al del PRO, Juntos por el Cambio, ¿no? Y yo creo que eso se va profundizando, porque la verdad es que la plata no le alcanza al laburante, haya votado a quien haya votado, y eso me parece lo que se empieza a dar, ¿no? Yo creo que está cada vez cayendo más hacia su núcleo duro, y perdiendo, digamos, un sector que lo había hecho, pues bueno, era el que estaba en contra de todo, pues la situación venía mal, démosle una oportunidad, etcétera, pero me parece que ahí es donde está empezando a perder apoyo, ¿no? Particularmente con la reforma laboral fue después de la votación en el Senado, donde por ahí el sector menos interesado, menos informado, con el artículo 44, el de las licencias, dijo, che, pará, a ver, ¿qué es esto? ¿No? Y a partir de ahí ver todo lo que significaba la reforma. Ahí creo que hubo un salto en la oposición a la reforma laboral, más allá que sacaron el artículo, pero dejaron todo el resto. El artículo primero al 217 son todos en contra de los laburantes. En el primero empiezan sacando de la ley de contrato de trabajo a los laburantes de las plataformas. O sea, que les están diciendo, che, nunca van a tener vacaciones pagas, jamás aguinaldo, jamás un convenio. Y bueno, y así siguiendo hasta todos los puntos que toca una reforma verdaderamente esclavista, ¿no? Así que yo, volviendo a la pregunta, creo que está creciendo el descontento y la pérdida del apoyo que está teniendo en el presidente, porque la situación económica es muy mala. Sí, salvo en estos sectores que mencionaba antes, pero que no son creadores de empleo intensivo y que, digamos, está ligado a ganancias que en general se van afuera, y que no derraman fuertemente. Bueno, la situación es muy jodida, ¿no? ¿Qué expectativas tenés con la apertura de sesiones en la legislatura bonaerense en el día de hoy? Bueno, se da en el medio de un paro docente que creo que es muy fuerte, es nacional el paro, pero por primera vez se le da a Kicillof, ¿no?
y me parece que es lógico porque los salarios del sector público han tenido una caída muy grande también en la provincia, de cerca del 34% desde que está Axel en el gobierno, que hay que sumarlo al 28% que ya se había perdido con Vidal. Entonces, creo que hay una contradicción muy grande entre el discurso del gobernador, que seguramente será en contra de las políticas de Milei, se presentará como un escudo y defensa contra Milei, con la realidad que sufren, los trabajadores del sector público, y en el caso del sector privado yo no veo ninguna política activa en defensa de los puestos de trabajo. O sea, en la provincia es uno de los sectores más golpeados por la pérdida de puestos de trabajo en la industria, pero no se ve cuál es la actitud de la provincia en contra de esto, ¿no? Entonces, me parece que ahí también probablemente la apertura de sesiones muestre una distancia entre discurso y realidad, ¿no? Chipi, gracias por estos minutos. No, muchas gracias a usted, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Cristian Chipi Castillo, diputado provincial del bloque de izquierda, titular, de hecho, del bloque en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.